Hoy voy a compartir algo que yo titulé la amargura. Y la amargura termina siendo una palabra muy fuerte, termina siendo algo como que no muy agradable, como que no es un tema muy espiritual que digamos, pero al mismo tiempo es una de las cosas más devastadoras en el ser humano y irónicamente es una de las cosas más comunes en el ser humano. Si nosotros escucháramos de primera instancia la palabra amargura y hoy preguntáramos ¿cuántas personas aquí están amargadas? Pues nadie va a levantar la mano, ¿no? Porque nadie de nosotros creemos que estamos amargados. Aparte, cuando decimos amargados, como que amargado estás, como que está muy fuerte, ¿no? Como que está muy... Entonces, si tú dices, ¿cuántos amargados hay aquí? Nadie va... Amén, nadie va a decir eso, ¿ah? ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros creemos que estamos en amargura. Pero espero con la plática poder ampliar un poquito este concepto, porque a veces estamos encajonando la palabra amargura en un cuadro nada más, y yo espero con esta plática que Dios nos pueda hablar y poder discernir en nuestro corazón si hay indicios o ha habido algo en nuestro corazón que haya generado esa amargura, ¿no? Quiero empezar leyéndote Hebreos capítulo 12, versículo 15. Es un solo versículo que nos habla acerca de la condición y de las características de la amargura. Hebreos capítulo 12, versículo 15, dice así: asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Lo leemos juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este precioso tiempo que hemos pasado adorándote, alabándote, declarándote que estamos conscientes de que nada nos puede separar de tu amor, Señor. Dice tu palabra que ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo porvenir, ni lo pasado, nada nos podrá separar de tu amor perfecto que es en Cristo Jesús. Antes bien, dice tu palabra, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y declaro esa palabra en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra iglesia, Señor, aún en esta sociedad, y te pedimos que a través de esta plática que tú nos hables y tú nos llenes, Señor, de tu presencia, de tal manera que podamos seguir avanzando en el establecimiento del reino de Dios en nuestras familias. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en primera instancia, como decía, la palabra amargura puede sonar muy fuerte, puede sonar muy agresiva, hasta cierto punto con un tinte de ofensa. Cuando tú le dices, eres una persona amargada, suena como si le hubieras dicho lo peor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces encajonamos la palabra amargura en un asunto de ofensa, en un asunto que tiene que ver con solamente el estar, como decimos el dicho, con cara de limón, con cara de amargado, con cara de que todo le ves lo negativo. Pero en realidad la palabra amargura tiene otras muchas connotaciones. Tiene otros muchos sentidos. Y bueno, me gustaría definir qué es amargura. La palabra amargura se define de tal manera: sufrimiento de pena, aflicción o disgusto. O, en una palabra, desánimo. Cuando nosotros escuchamos estas diferentes formas de ver la amargura, entonces como que ya algunos de nosotros pudiéramos encajar un poquito en el asunto. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido desanimados, por ejemplo? ¿Cuántos se han desanimado alguna vez? Levanten su mano. Bueno, ¿cuántos han estado en alguna tristeza, en algún disgusto, en algo que genere aflicción en el corazón? Bueno, la mayoría de nosotros, si no es que me atrevo a decir que todos nosotros, hemos pasado por situaciones de aflicción. Hemos pasado por momentos o por espacios en nuestra vida, etapas de nuestro corazón de desánimo. Perdemos el ánimo, perdemos las ganas, perdemos la chispa de hacer las cosas. De repente las cosas ya no son tan emotivas, tan como con tantas ganas de hacerlas. Y bueno, dentro de esa definición se encuentra también amargura. Algunos sinónimos de la palabra amargura van a aparecer aquí en la parte de atrás. Es aflicción, disgusto, pena, sufrimiento, tormento, tristeza, desconsuelo, desengaño, dolor, pesadumbre, pesar, sinsabor, tribulación. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido así?
Si hubiera preguntado, ¿cuántos amargados hay aquí? No, pues a lo mejor uno, bien honesto diría, pues yo. Pero ¿cuántos nosotros hemos estado tristes por algo? ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido en lapsos, aún estando en Cristo, con ciertas dosis de desánimo, como que dices, híjole, ¿valdrá la pena todo esto que estamos haciendo? Bueno, quiero decirte que la amargura, el desánimo, la aflicción, el disgusto, la tristeza y todas esas cosas que vemos aquí en la parte de atrás son reflejo de expectativas en nuestro corazón que son frustradas. Cuando tú esperas algo de alguien y ese alguien no cumple tu expectativa, entonces eso te desanima, eso te frustra, eso te causa tristeza, como cuando se casan, ¿verdad? Mucha gente se casa con expectativas bien altas del matrimonio, se casan con toda la intención. Yo no conozco a una sola pareja que se haya casado con el deseo de estar 2, 3 años y divorciarse, no. Todos se casan con la intención de formar una familia feliz, de tener un matrimonio estable, de ser un matrimonio fiel y constante y amoroso, y que esas mariposas que sientes al verlo continúen de aquí a 5, 10, 15, 20 años de matrimonio. Pero la realidad de las cosas es que muchas parejas se casan y el desencanto del matrimonio les dura 1 año solamente, 2 años, 3 años, y empiezan las frustraciones. ¿Por qué? Porque él no cumple las expectativas que tú tienes de él, mujer, o el hombre se ve frustrado porque él tenía una expectativa de una mujer, de una esposa que le lavara y le planchara, pero ¿verdad? El que la terminó lavando y planchando pues fue él, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Genera frustración, genera desesperanza, genera expectativas frenadas y eso genera desánimo en el corazón, eso genera amargura en el corazón. Empiezas a ver las cosas ya como que las tienes que estar a fuerzas, tienes que hacer las cosas porque pues las tienes que hacer, porque es tu esposo, porque es tu esposa, porque es tu hijo, porque es tu trabajo. Pero todos y cada uno de nosotros entramos en etapas de desánimo cuando nos vemos enfrente de expectativas que nosotros teníamos y esas expectativas se frustran. A lo mejor tú tenías un concepto del matrimonio, un deseo del matrimonio, que los primeros años tú te diste cuenta que nunca se iba a realizar. Y eso empezó a generar un desánimo en tu corazón, eso empezó a generar una tristeza, empezó a generar un disgusto, empezó a generar tormento, empezó a generar amargura. No nomás se aplica esto en el matrimonio, aplica en todas las áreas de la vida, incluso dentro de la iglesia. A veces la gente se acerca a Dios con una expectativa de Dios, con una expectativa de ver a Dios como si fuera un billete de lotería, o como si fuera un mago de esa de la lámpara de Aladino que tú le das y se aparece y está para cumplirte tus deseos, y con el paso del tiempo te das cuenta que Dios no solamente está para cumplir nuestros deseos, Dios está más interesado en formar en nosotros un carácter que en nuestra prosperidad. Te lo voy a decir otra vez porque es importante. Dios está más interesado en formar un carácter cristiano en nosotros antes que prosperarnos. Porque cuando nosotros generemos un carácter de estabilidad, cuando generemos un carácter de realidad en cuanto a relación con Dios, un estándar de moral mucho más alto de lo que el mundo está estableciendo en este tiempo, entonces la prosperidad va a venir. Pero Dios está interesado en formar en nosotros un carácter. Ahora, en base a esta plataforma o bajo esta óptica, no levanten la mano, pero ¿cuántos de nosotros hemos pasado por amargura? ¿Cuántos de nosotros estamos amargados? Hay desánimo en nuestro corazón, hay desánimo en cuanto a nuestro matrimonio, hay desánimo en cuanto a nuestra vida laboral, hay desánimo en cuanto a la vida económica, hay desánimo en cuanto a la iglesia. Bueno, es interesante que a la luz de esta nueva óptica acerca de la amargura, muchos de nosotros encajaríamos dentro de alguna de estas definiciones. Algunos de nosotros estamos tristes. Algunos de nosotros teníamos o tenemos expectativas muy altas. Y al no verlas esas expectativas cumplidas al pie de la letra de lo que nosotros deseamos, entonces empieza a generar pues no vale tanto la pena. Pues ¿para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? Empiezan frases como esas, ¿verdad? ¿Para qué tanto esfuerzo
Me ha tocado hablar con gente que tiene tiempo en el Señor y de repente empiezan a utilizar frases como que, pues, ¿para qué oro? Si de todas maneras Dios va a cumplir su voluntad, ¿para qué oro? Si Él es soberano y Él va a hacer lo que Él quiere, pues ¿para qué le pido al Señor? ¿Qué ves en esas palabras? ¿No ves frustración? ¿No ves amargura? ¿Para qué le pido que levante la ropa del baño a este hombre si no lo va a hacer? ¿Qué ves en esas palabras? Frustración. ¿Para qué le digo? ¿Para qué le digo? ¿Para qué? Mejor ya que haga de su vida un papalote. ¿Qué es? Frustración, desánimo. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, no le digas amargado, dile, dile, qué bien te ves hoy. Yo creo que todos nosotros hemos pasado por alguna situación de amargura. Sin temor a equivocarme, puedo decir que todos nosotros hemos pasado por situaciones que amargan nuestro corazón. Pero lo que sí es una realidad es que en este pasaje que acabamos de leer hay 4 verdades fundamentales acerca de la amargura, acerca del desánimo, acerca de la tristeza, que obviamente Dios pone en su palabra para que nosotros las identifiquemos y que al identificarlas nosotros podamos pasar por alto esas circunstancias que pueden traer desánimo a nuestro corazón. El primer aspecto que yo encuentro en esos pasajes, el que se encuentra en Hebreos capítulo 12, versículo 15, es que la amargura empieza con la interrupción de nuestra relación con Dios. Cuando nosotros empezamos a generar una especie de desánimo en nuestro corazón, empezamos a generar tristeza, empezamos a generar esa sensación de frustración, es porque en primer lugar nosotros hemos dejado de confiar en el Señor. Cuando tú sabes que su voluntad para ti es buena, es agradable y es perfecta, di conmigo perfecta, eso es que no le falta absolutamente nada. Y cuando tú eres una persona que está en relación con Dios y está orando y está tratando de vivir una vida que honra a su Dios y que estás en contacto con su palabra y eres una persona devota a Dios, tú puedes garantizar que las cosas que vengan a tu vida provienen por parte de Dios, pero también saber que las cosas que no vienen como expectativas frustradas también son por parte de Dios. Porque probablemente no es el tiempo, porque probablemente no estamos en la madurez necesaria de recibir una bendición como esa. Cuando nosotros interrumpimos nuestra relación con Dios y nos damos cuenta que Dios no solamente está para cumplir nuestros caprichos y nuestros deseos, sino que está en que nosotros aprendamos a deleitarnos en Él. ¿Qué significa eso? Deleitarnos en lo que Él tiene para nosotros, independientemente que sea lo que nosotros queramos o lo que no queramos. Por eso la palabra de Dios en Salmos dice, deleítate en el Señor, deleítate, que Él sea tu deleite, que Él sea tu más grande amor antes de cualquier cosa que tú desees en esta tierra, que Él sea tu más grande amor, deleítate en Él y Él te concederá, dice, las peticiones de tu corazón. Pero empieza diciendo, haz de tu relación con Dios, haz de Dios tu más grande deleite, antes que cualquier posición, antes que cualquier ministerio, más allá de lo que tú ames a tu esposo o a tu esposa, tú debes amar a Dios. Porque cuando tú ames a Dios y tú tengas una relación con Dios fiel y verdadera, entonces Dios se va a preocupar por cumplir los deseos que vengan de tu corazón. Qué interesante está esto. Fíjate lo que dice Hebreos en este pasaje. Asegúrense. Eso es como estén alertas, pónganse truchas, vean el asunto. Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. La amargura viene como resultado de dejar de alcanzar esa gracia, de dejar de ver, de dejar de poner nuestra mirada en el Señor. Por ejemplo, si tú estás en una situación en la que hoy por hoy estás trabajando y de repente, ¡pum!, te quedaste sin trabajo, tú tienes una relación con Dios y te recortaron de tu trabajo y aparentemente tú no tienes la economía necesaria para poder subsistir o llevar el ritmo de vida que tienes, pero tú tienes una relación con Dios, tú estás deleitándote en el Señor, tú no te preocupas,
Porque dice la palabra de Dios, nunca he visto a un justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. Entonces tú recuerdas esos pasajes, esas promesas de Dios, y no importa la circunstancia que tú estés viviendo, nunca va a llegar el desánimo a tu vida. Por eso la palabra de Dios nos dice en Isaías que nosotros debemos de aprender a vivir en esa completa paz que Dios nos da. Porque dice la palabra de Dios así, tú guardarás en completa paz, di conmigo completa paz. No es una paz a medias, no es una paz temporal, no es una paz estacional, es una completa paz. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti está perseverando. Esto es, tú estás pasando por cualquier circunstancia difícil, aterradora, lo peor que tú te puedas imaginar, pero cuando tus pensamientos perseveran en su palabra y en sus promesas y no dejas de alcanzar la gracia de Dios, ninguna de estas cosas como la tristeza y el desánimo y la amargura tendrán cabida en tu corazón. ¿Me estoy dando a entender? La amargura y el desánimo empieza, iglesia, empieza en dejar de ver a Dios como el dador de la gracia para nuestra vida. No importando la circunstancia que estamos teniendo, cuando nosotros interrumpimos nuestra relación con Dios, estamos propensos, estamos vulnerables a situaciones que nos desanimen, a situaciones que nos frustren, a situaciones que nos interrumpan el avance hacia lo que Dios tiene para nosotros. Fíjate lo que dice Deuteronomio capítulo 29, versículo 18. Dice así, cuando Dios estaba instruyendo al pueblo de Israel acerca del asunto de la idolatría y todo ese rollo, dice así, por eso les ruego que ninguno de ustedes, sea hombre o mujer, familia o tribu, deje a nuestro Dios por adorar a esos dioses falsos. Quienes lo hagan será una raíz amarga que solo produce muerte. Qué interesante declaración hizo Dios aquí. Dijo, hey, pónganse muy atentos, no dejen de adorar a Dios para adorar a otros dioses, porque el día que hagan eso se convertirá en una raíz amarga, dice. En una raíz amarga que lo único que producirá será muerte. En primer lugar, cuando nosotros empecemos a sentir en nuestro corazón una especie de desánimo, de tristeza, de amargura, lo primero que nosotros tenemos que hacer cuando vienen esos pensamientos es traer todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. En ese momento lo mejor que tú puedes hacer es ponerte de rodillas y orar al Señor y decir, Señor, me dijo esto, me hizo el otro, me quitó, me puso, me dio, pero no quiero que eso genere desánimo en mi vida. Padre, me quedé sin trabajo, me quedé sin un quinto, no sé, lo peor que te pueda pasar en la mente, lo mejor y único que tú puedes hacer es postrarte delante de Dios y orar a Dios y decirle, Señor, dame la fuerza necesaria para que eso no genere una amargura en mi corazón. Que las expectativas que yo tengo, no cumplidas, generen en mi vida una especie de desánimo. En segundo lugar, veo aquí en la palabra del Señor que aparte de que la amargura empieza con interrumpir nuestra relación con Dios y alcanzar esa gracia por parte de Dios, es que la amargura es una raíz, es sutil y engañosa. La palabra de Dios define en este pasaje en Hebreos 12:15. Les ruego que asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brote. El autor utiliza para graficar lo que es la amargura una raíz. ¿Qué es una raíz? Una raíz es algo que está por debajo de la tierra, algo que no puedes ver, algo que no está a simple vista, y que si la planta no ha brotado ni siquiera sabes que está ahí. Pero antes de que una planta crezca, primero brota la raíz. Y cuando la raíz brota, empieza a buscar cosas que alimenten, vamos haciéndolo gráfico, que alimenten esa amargura. Y entonces dice el autor aquí, hey, tengan cuidado, asegúrense de que no interrumpan su relación con Dios, porque el día que lo hagan, esa raíz que puede empezar con algo muy sutil, muy engañoso, que en muchas ocasiones, escúchame, que muchas veces
se disfraza de justicia, muchos de nosotros podemos dar pie a que esa raíz que está por debajo, que no se ve, empiece a brotar toda una planta. Y el día de mañana no sea una raíz, sea un arbolón de amargura. Por eso nosotros constantemente tenemos que recordar las palabras de Jesucristo. Jesucristo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Esto es, con todas tus emociones, sentimientos, con todo lo que tú eres. Ama al Señor, porque cuando nosotros damos rienda suelta a nuestro corazón, a nuestras percepciones, a lo que nosotros creemos como justo muchas veces, entonces estamos propensos a vivir bajo nuestras emociones y no bajo lo que la palabra de Dios dice. Madurez significa, de una manera, empezar a hacer las cosas que sabes que tienes que hacer, no solamente las que quieres o sientes hacer. ¿Cuántos de nosotros sabemos que por madurez tenemos que salir a trabajar, verdad? A nuestro horario de trabajo. Ahora, no quisiera preguntar cuántos de ustedes sienten en su corazón cada mañana salir a trabajar. ¿Cuántos sienten? Ay, hoy siento ir al solazo a trabajar. No, nadie siente, pero la madurez te lleva a cumplir lo que tienes que hacer, no muchas veces lo que sientes o quieres. Es lo mismo cuando nosotros nos acercamos al Señor. Cuando nosotros tenemos una relación sólida con Dios, entonces ya no estamos bajo el manojo de nuestros sentimientos, ya no estamos bajo lo que sentimos o creemos, vivimos por lo que sabemos. Por eso la palabra de Dios dice, el justo por la fe vivirá. Porque no se trata solamente de lo que sentimos y lo que nuestro corazón nos dicte. Hoy en día esa frase está muy de moda, ¿no? Haz lo que tu corazón te dicte. Haz lo que tu corazón te guíe. No hay peor error que pueda hacer el ser humano que vivir bajo su corazón, bajo lo que su corazón le dicte. Porque entonces vamos a hacer un sub y baja. Fíjate lo que dice Jeremías 17:9. Nada hay tan engañoso como el corazón. Otra versión dice, engañoso y perverso es el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Yo, el Señor, dice, sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Qué interesante juego de palabras está hablando Dios a través de Jeremías. Fíjate lo que dice. Tengan cuidado, no hay nada tan perverso y tan engañoso como el corazón humano, para empezar. No tiene remedio. Dice, ¿quién lo conocerá? Bueno, dice, yo lo conozco y sondeo el corazón y sondeo los pensamientos. Fíjate, sondea los pensamientos y da a cada uno conforme a sus acciones y según el fruto de sus obras. ¿Qué no está hablando de pensamientos? ¿Qué no está hablando de corazón? Bueno, te quiero decir que Proverbios dice, ¿cuáles son los pensamientos en el corazón del hombre? Tal es esa persona. Tú eres lo que piensas. Tú actúas por lo que piensas. Bajo el concepto que tú tengas de matrimonio, es como actuarás en tu matrimonio. Bajo el concepto que tengas de una mujer, es como tú la tratarás, hombre. Y viceversa. Bajo el concepto que tú tengas de un hombre, tú vas a tratar a tu esposo, a tus hijos. Por eso no es tan necesario que nosotros cambiemos nuestras actitudes. Lo que tenemos que hacer es empapar nuestra mente de la palabra del Señor, porque si nosotros hacemos de esto un lugar donde se incuba la palabra del Señor, estamos garantizando que van a cambiar nuestros actos para bien. Esta mosca me trae juido. ¿Qué onda, ¿Hay moscas por allá también o nomás a mí? Híjole, me bañé. Me trae cocido. Nada hay tan engañoso como el corazón del hombre. Cuando alguien te diga, haz lo que tu corazón te guíe, cierra oídos a esa palabra. Porque lo único que estás haciendo es vivir conforme amanezca tu corazón y no conforme la palabra del Señor. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido o hemos despertado un día, como decimos, con el pie izquierdo? Como que no nos sentimos como muy de ganas, como muy de modo, como que todo nos molesta. Y hay gente que es muy notorio ese asunto. Hay gente, en mi familia cercana,
Hay una persona que nomás de verla de lejos, sabemos de qué estado de ánimo viene. Cuando está de buenas viene como una castañuela, ¿verdad? Y agarrando y jajaja, pero no, desde lejos vimos, ay, hoy se levantó de malas, ¿verdad? Porque sabemos, desde lejos podemos ver cuál es la actitud de esa persona. La raíz de amargura empieza como algo muy sutil, como algo ahí que está por dentro y que se cuela y que en ocasiones podemos abrazarlo como algo que es justo. Sabes que no es justo que me haga esto, pero esa justicia empieza a generar en nosotros una especie de enojo, de tristeza, y eso, tarde que temprano, al no cortarse eso de raíz, lo único que estamos haciendo es permitir que esa raíz vaya creciendo de tal manera que el día de mañana no sea solamente una raíz, sino sea un árbol, sea algo que dé fruto de esa amargura. El tercer aspecto que encuentro aquí acerca de la amargura es que la amargura nos estorba y nos causa dificultades. En otras palabras, nos hace pesada la vida. Este pasaje dice, asegúrense que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brote y cause dificultades. En otras versiones dice que os estorbe, que les haga lento el caminar, que les haga pesado el caminar. Hebreos capítulo 12, versículo 1, habla acerca de esto. Hemos hablado acerca de que la vida cristiana es como una carrera que estamos corriendo, donde no se trata de ver quién llega primero, sino de ver quién llega. Y la palabra de Dios en este pasaje, en Hebreos capítulo 12, versículo 1, dice esto: por tanto, también nosotros, di conmigo nosotros. Esto está muy interesante porque un capítulo atrás, el capítulo 11, es el famoso capítulo de los héroes de la fe. De todos aquellos hombres que lograron cosas inimaginables, que Dios utilizó en las historias bíblicas para hacer cosas impresionantes. Lo interesante de esto es que todos aquellos hombres como Abraham, Moisés, David, Josué, Samuel, Isaías, Jeremías, todos aquellos hombres, Daniel, fueron hombres comunes y corrientes, como tú y como yo. Lo único que los diferenció a ellos fue que fueron hombres que le creyeron 100% al Señor. Hombres que su cabeza no estaba llena de lo que decía la gente, su cabeza estaba llena de lo que decía Dios. Y cuando venía alguna dificultad, cuando venían a una situación difícil, ellos se aferraban a la promesa por parte de Dios. Y el autor de los Hebreos está diciendo, teniendo de alrededor nuestro tan grande nube de testigos, esto es a David, a todos esos héroes de la fe, que están viéndonos ahora en el partido, que nos están viendo jugar a nosotros ahora el partido de la fe, teniendo esos testigos, dice, ahora nos toca a nosotros jugar ese partido. Por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, esos hombres de la fe, dice, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial, di conmigo en especial, del pecado, que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Me gusta mucho este pasaje, es de mis pasajes favoritos. Porque cuando la palabra de Dios está diciendo, despójate de todo el lastre, de todo ese peso que te hace, valga la redundancia, pesada esta carrera. El lastre, lo he platicado en otras ocasiones, el lastre eran aquellos sacos de arena que estaban en las canastas de aquellos globos aerostáticos, los que con fuego se van elevando. El lastre, no sé si lo han visto, son aquellos sacos de arena que están por toda la canasta, de tal manera que la única forma en la que esos globos se pueden elevar es soltando esos lastres, esos sacos de arena, de tal manera que el globo se pueda elevar a las alturas. No importa cuánto fuego tú le avientes al globo, si tú no te deshaces del lastre, no se va a levantar ese globo. Por eso la palabra dice, deshazte del lastre, de todo aquello que te hace pesado y que no permite que tú despegues en tu relación con Dios, que no te hace despegar en tu matrimonio, que no te hace despegar en lo económico. Deshazte de todo eso. Ahora, dice, deshazte de todo el lastre, en especial del pecado. O sea, puede haber muchas cosas que no son pecado, pero que son un lastre. ¿Me estoy explicando? Probablemente no es pecado que de alguna forma tú seas
que tengas un temperamento que no le agrada a tu esposa o a tu esposo. A lo mejor eso no es pecado, pero sí puede ser un lastre. Sí puede ser algo que mantiene a suelo tu matrimonio. Y puede ser que eso, por más ganas que tú le estás echando, esas pequeñas cosas que no consideramos pecado, pero que nos hacen empezar esta vida, son lo que va a impedir que nosotros avancemos en lo que Dios tiene para nosotros. Esa es la amargura precisamente, uno de esos lastres que tenemos en la vida, sin darnos cuenta, y que estamos echándole ganas y estamos poniendo todo de nuestra parte, y parece que las cosas no están avanzando. Cuando ustedes se han sentido así, que parece que le estás echando todas las ganas, pero parece que las cosas no van avanzando. Bueno, una de esas cosas puede ser la amargura, puede ser el desánimo, puede ser expectativas frustradas. Y puede ser que eso sea algo que mantenga tu globo en tierra y nunca experimentar las alturas que Dios tiene para ti. La amargura siempre te va a hacer cargar un peso que no quieres cargar. ¿Qué es lo que en años pasados o en meses pasados o en días pasados, experiencias con tu madre, con tu padre, con tus hermanos, han provocado que te hagan pesada esta vida? ¿Cuáles son las cosas en tu corazón que están ahí, enclaustradas, y que de alguna forma u otra son ese lastre que no te permiten despegar, que no te permiten disfrutar las alturas que Dios tiene para ti? Te exhorto de la manera en la que le hizo el autor de los Hebreos para nosotros: deshazte de todo eso que te hace pesada la vida. Tenemos toda una carrera por delante, tenemos toda una meta a donde llegar. Pablo dijo con palabras que a mí me fascinan, dice: yo me he mantenido en la fe, he peleado la buena batalla, me he mantenido creyendo en el Señor, y por eso me espera una corona de la vida. Algo aprendió Pablo en la forma de correr su vida, de tal manera que a medida que él iba avanzando, se iba despojando de aquellas cosas que le hacían pesada su caminar. Pablo declaró esto: si alguien tiene algo de qué jactarse, soy yo. Porque yo, fariseo de fariseos, yo de la tribu de Benjamín, yo esto, tengo credenciales y todo el asunto. Pero él dijo algo: todo esto lo tengo por basura. Todo esto solamente era un lastre que me mantenía aquí a tierra. Todo lo he cambiado por el privilegio que tengo y el honor que tengo de conocer a Cristo. ¿Qué cosas en tu vida, en tu matrimonio, en tus finanzas, en todo lo que tú estás viviendo, te están haciendo pesada tu caminar? Despójate de ello y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Hemos aprendido que la amargura empieza interrumpiendo nuestra relación con Dios. Empieza en el momento en el que nosotros dejamos de alcanzar la gracia de Dios y dejamos de ver sus promesas y empezamos a ver las circunstancias. Lo mismo le pasó a Simón Pedro. ¿Te acuerdas de aquella experiencia que tuvo al momento de que Jesús venía sobre el mar y pensaban los discípulos que era un fantasma? Y dice la palabra de Dios que el único que se atrevió a darle palabra fue Pedro, y le dijo: si realmente eres el Hijo de Dios, manda que yo camine sobre el agua, que yo vaya hacia ti caminando sobre el agua. Y Jesús le dijo: vente pues. Pedro, dice la historia que Pedro baja del arca, da algunos pasos sobre el agua, y cuando él empieza a caminar sobre el agua, dice la palabra de Dios literalmente, y él empezó a ver entonces la tormenta que estaba a su alrededor, y se empezó a hundir. En el momento en el que él dejó de ver a Jesús, en el momento en el que él dejó de ver a su objetivo, que era llegar a Jesús, y empezó a ver las olas y empezó a ver las circunstancias, en ese momento se empezó a hundir. Lo mismo pasa en nuestra vida. En el momento en que nosotros dejamos de ver así y vemos así, estamos propensos a que el desánimo nos alcance, a que venga esa raíz de amargura como algo muy sutil, engañoso, y que nos haga pesada esta vida. El último aspecto que tengo es que la amargura es sumamente contagiosa.
Hebreos, en la última parte de este versículo, dice así: asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Otras versiones dice, y contamine a otros. La amargura es contagiosa. Es cuestión de que si tú no tienes a Dios en tu corazón y platicas con una persona amargada, una persona desanimada, una persona en tristeza, en aflicción, y si tú no estás bien agarrado de Dios, estás propenso a infectarte con esa amargura también. No contamina a uno, no contamina a dos, contamina, ¿a qué dice? A muchos. Por eso es común que cuando un matrimonio, cuando una persona está desanimada y el esposo y la esposa no está bien agarrada del Señor y confronta esa amargura, confronta ese desánimo, confronta a su pareja con la palabra del Señor, es muy probable que la esposa caiga en desánimo también. Es muy probable que los hijos caigan en desánimo también. Es muy probable que las personas cercanas a ellos sean contagiados por esa amargura. Eso es muy común en la iglesia también. Hay gente que está dentro de la congregación desanimada. ¿Por qué? Porque sus expectativas han sido frustradas en muchos aspectos. Porque lo que esperaban de su líder, lo que esperaban de su pastor, lo que esperaban de X o Y, no ha llegado a la expectativa que ellos tenían de esa persona. Y eso genera desánimo, eso genera frustración, eso genera desesperanza. Pero es cuestión de tiempo que si esa persona no alcanza a agarrar su relación con Dios de tal manera que se sostenga en fe, es cuestión de tiempo para que esa persona empiece a ¿cómo se dice? Dispersar o esparcir esa amargura dentro de la iglesia. Es cuestión de tiempo para que hable con una persona y que le diga, ¿ya viste a aquel líder que ni viene a la oración? ¿Ya viste a aquel? ¿Ya viste que el pastor? ¿Ya viste que acá? ¿Ya viste que allá? Y eso empieza a esprayar, empieza a contaminar la iglesia por un espíritu de amargura, por un espíritu de desánimo. Todo empezó con dejar de alcanzar la gracia de Dios. Todo empezó con dejar de ver a Dios y empezar a ver al hombre y empezar a ver a las personas a su alrededor. ¿Sí o no es verdad que desde lejos tú puedes ver a una persona que está amargada? No necesita en ocasiones ni que salga una palabra de su boca. No necesitas que en ocasiones te diga algo o que te diga estoy desanimado. Nomás de verle la cara, nomás de ver la actitud con la que viene, con la que tú lo confrontas, tú te vas a dar cuenta, esta persona está pasando por un desánimo terrible. Efesios capítulo 4 nos hace una confrontación muy interesante. Nos dice también el arreglo o la cura para ese virus tan contagioso que es la amargura. Efesios 4:31 dice así: abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Cuando llegue de alguna forma a tu corazón un pensamiento de amargura, de desánimo o de tristeza por alguna expectativa frustrada, te invita a la palabra de Dios. Hey, eso quiere decir que nosotros, aún estando en Cristo, la amargura puede tener cabida en nuestro corazón. ¿Sabes qué? Hay gente que está amargada. Hay gente que está amargada con Dios. Hay gente que está desanimada con Dios. Hay gente que está triste. Y la exhortación que Pablo nos hace en este pasaje es, hey, no dejes que eso entre en tu corazón como una raíz de amargura. Porque el día de mañana no solamente te vas a tener que preocupar por deshacerte de los frutos, te tienes que preocuparte por deshacerte de todo aquello que ha generado desánimo en tu corazón. El salmista David hizo una oración muy interesante y con esto quiero que terminemos. Voy a pedir que te pongas de pie, por favor. El salmista oró esto: examíname, oh Dios. Él dijo,
nosotros la hemos escuchado. Termina siendo una de las oraciones más profundas que yo encuentro en la Biblia. Porque acabamos de decir que la amargura y el desánimo son una raíz que muchas veces ni siquiera nosotros podemos percibir. Por eso el salmista dijo, examíname, Dios, examíname. Haz una cirugía a corazón abierto, examina mi corazón y conoce lo que hay en mí. Conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. No quiero hacer un llamado en esta tarde. No quiero decir, a ver, todos los amargados vengan aquí, vamos a orar. No quiero hacer eso. Pero sí quiero que hagamos una oración pidiéndole al Señor, Señor, examina mi corazón. Probablemente yo he disfrazado este sentimiento de justicia. Probablemente yo he disfrazado ese sentimiento de lo que es justo para mí, de lo que yo necesito. Pero no quiero que se haga mi justicia. La palabra de Dios dice, en el enojo del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Qué es lo que hasta el día de hoy te ha mantenido frustrado? ¿Qué oración no contestada ha generado en ti que ese globo no se levante del suelo? Cierra tus ojos ahí donde estás y levanta tus manos al cielo como una señal de rendición al Señor, como una señal de entrega, como un hijo buscando los brazos de su padre. Y así con tus manos alzadas, dile, Señor, examíname. Examíname si hay algo en mi corazón que ha entrado y que ha hallado cabida, Señor. Y he encontrado un hueco en mi corazón para generar esa pequeña raíz de desánimo, de tristeza. Examínanos, Señor. Ven a mi corazón, Señor, y como dijo el salmista, sondea, Señor, ve a lo más profundo de mi corazón. Y si hay algo, Dios, que el día de hoy puedo confesar que ha generado tristeza, desánimo, frustración en mi corazón, hoy lo quiero poner en tus manos, Señor. Necesito tu intervención urgente en mi vida, Señor. Necesito que tú vengas, Señor, y me muestres cualquier cosa. Señálame. Dile esto a tu Dios. Señálame, Señor, cualquier cosa que te ofende, Señor. Y guíame, Señor, por el camino de la vida a ti, Señor. Santo Espíritu. Vamos a cantar esto con todo nuestro corazón. Vive en mí. Vive en mí. Que tu voluntad, confiésale, reine en mí, reine en mí, como ofrenda hoy, dile fuerte, me entrego a ti, me entrego a ti. Una vez más, Santo Espíritu. Santo Espíritu, vive en mí. Dile con sinceridad que tu voluntad, reine en mí. Como ofrenda, Señor, como ofrenda,
me entrego a ti. Confiésale, necesito tu gracia, necesito tu amor, como lluvia pido que desciendas, Dios, a tu santo templo, a mi corazón, Santo Espíritu. Santo Espíritu, clámale, vive en mí, Señor, vive en mí, que tu voluntad, Señor, que tu voluntad reine en mi vida, Señor, reine en mí. Con tus manos alzadas, dile: como ofrenda me entrego a ti, Señor. Como ofrenda hoy, grítale: me entrego a ti, me entrego a ti. Oh, ahora clámale: necesito tu gracia, necesito tu gracia, necesito tu amor, como lluvia pido que desciendas, Dios, a tu santo templo, a mi corazón, Santo Espíritu. Clámale, iglesia: necesito tu gracia y tu amor, necesito tu gracia, necesito tu amor, como lluvia que descienda a tu santo templo, a mi corazón, Santo Espíritu, Santo Espíritu. Padre, que hoy hemos aprendido que el desánimo y la amargura empiezan en dejar de verte a ti, Señor. Hoy decidimos poner nuestra mirada en ti, Jesús. Aun cuando las cosas no suceden ni están sucediendo como nosotros estamos esperando, Señor. Hoy decidimos experimentar esa completa paz que viene de perseverar con nuestro pensamiento en ti, Señor. Y decidimos, Señor, renunciar a toda amargura. Te voy a invitar a que hagas esta oración conmigo, tan fuerte como puedas hacerlo. Hazle una confesión delante de tu Dios. Dile: Señor Jesús, examina mi corazón, Señor. Muéstrame aquellas cosas que están generando desánimo, tristeza. Aquellas cosas que no están permitiendo que yo vuele, que yo disfrute de ti. Arranca de mí cualquier cosa que genere amargura. En el nombre de Jesús. Decido alcanzar tu gracia, depender solamente de tu amor, Señor. En el nombre de Jesús. Y con tus manos alzadas vamos a terminar ese tiempo declarándole al Señor esto. Necesito tu gracia, necesito tu amor, como lluvia, con las manos hasta el cielo, a tu santo templo, a mi corazón, Santo Espíritu. Una vez más, vamos a terminar declarándolo. Necesito tu gracia. Que eres a tu santo templo,
a mi corazón, Santo Espíritu. Toma la mano de la persona que está a tu lado. Vamos a orar en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús, oro por cada uno de los que representamos tu iglesia, Señor. Padre, tú nos diseñaste para vivir las alturas. Tú nos diseñaste para vivir enfrente y no detrás. Dice tu palabra que tú nos hiciste para que fuéramos cabeza y no cola, Señor. Para que viviéramos en victoria y no en derrota. Para eso fuimos diseñados, Señor. Y yo declaro esas promesas en tu iglesia, sí y amén, Señor. Declaro cada matrimonio en este lugar, Señor, en victoria, que van al frente y no detrás. Declaro cada matrimonio y cada familia, Señor, familias que son cabeza y no son cola, Señor. En el nombre de Jesús. Y declaro, Señor, una iglesia libre de todo desánimo, de frustración, porque si confiamos en alguien, si confiamos en algo, es en tu perfecta gracia y amor para nosotros. En el nombre de Jesús, Señor. Solamente a ti, Señor, sea la gloria. Solamente a ti sea la honra por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Estamos despedidos. Solamente quiero hacer 2 recordatorios. Si tenemos la manera de poder apoyar a esta familia que está pasando por esa situación difícil, pasa con Aideo, con Lorenzo. Vamos a apoyar esta situación. Y también, varones, mañana tenemos una cita aquí a las 7 de la tarde. Dios los bendiga.